Bueno, una bendición verlos esta tarde nuevamente, qué bueno. Bueno, como ustedes saben, ¿qué es lo primero que pasa aquí? Nos saludamos a los unos a otros, ya saludamos al Señor, le dimos las gracias y la bienvenida al Señor, entonces ahora vamos a darnos la bienvenida de unos a otros, les doy un par de minutos. Excelente, excelente. Un bonito momento para saludarnos y compartir. Igual al final, les recuerdo pues que igual vamos a tener un tiempo al final de la reunión, ¿no? Bueno, eh, gracias. Los niños, por favor, para que pasen con ¿quién es el profesor de esta tarde? ¿Me recuerdan? La super profesora María. Dicen que María, entran los niños en desorden y salen marchando militarmente. Una mujer que sabe impartir disciplina. ¿Amén? Bueno. Ok. Bueno, les cuento que esta semana de verdad ha sido de grande bendición en muchas cosas. Como Claudita nos decía, las células de verdad que han sido un momento muy, muy hermoso en cada una de ellas. Además de pues, los momentos que hemos podido compartir y de verdad que grandes testimonios. Y bueno, en esta noche el Señor nos ha movido para que terminando el mes de marzo, y vamos a hablar de la fe, que hemos estado hablando de la fe, hablemos sobre milagros y es un servicio precisamente de eso, de milagros. Ahora, ¿qué es un milagro? Un milagro, por definición, es algo que está en contra de pronto de lo que espera uno naturalmente y que no se explica de una manera racional, ¿sí? Entonces, un milagro puede ser que llegue de repente una bendición financiera que usted no esperaba de un canal que de pronto usted ni sabe que existía. Una bendición también puede ser el recibir salud de una manera que ni siquiera los médicos se explican y así podemos ir sucesivamente, ¿ok? Pero bueno, el milagro no lo es todo. El milagro es solamente una porción de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Entonces los voy a invitar a que leamos en Lucas capítulo 5, verso 1. Vamos a leer este versículo. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Hoy venimos a oír la palabra de... Entonces vamos ahora. Padre Santo, te damos gracias porque a ti te ha placido, Papito Dios, traernos en esta tarde a escuchar tu palabra, a que estemos, Señor, alrededor tuyo para ver lo que tú tienes para nosotros. Y por eso, Padre Santo, nos sometemos de todo corazón, Señor, a que seas tú glorificándote, Papito Dios, y glorificándote en esta tarde. Señor, pedimos que seas tú hablando a través de tu bendita palabra y guiándonos en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hace muchos años, en la década de los 50 del siglo pasado, imagínense, hubo un hombre que se llamó Nicky Cruz. ¿Alguien ha escuchado de Nicky Cruz? No era cantante, por si acaso. Este hombre nació en Puerto Rico en la década de los 50, tuvo una infancia un poco complicada porque sus papás vivían continuamente rechazándola, diciéndole que no servía para nada, que era una persona que no iba a llegar a ningún lado. Y entonces él finalmente, cuando tenía más o menos 15 años, se fue para Estados Unidos y se fue para Nueva York. Aquí, ¿quién conoce Nueva York? Nueva York, no tengo el gusto, el placer de conocerlo todavía. Me he enterado pues que Nueva York es una ciudad fuerte, es una ciudad agresiva muchas veces con las personas que de repente no están bien sustentadas en el Señor. Es una ciudad que pues es un reto para las personas que van. Este muchacho de 15 años se fue para la ciudad de Nueva York y entonces buscando de pronto ser acogido, se involucró con unas pandillas. Hay una pandilla en ese momento que se llamaba Mau Maus, ¿sí? Que era de las pandillas más fuertes en Nueva York en ese momento. Y él empezó dentro de la pandilla a tomar fuerza, empezó a tener ciertas características dentro de la pandilla que lo llevaron a ser el jefe de la pandilla unos años después. ¿Sí? Era un hombre agresivo, tenía mucha ira, mucho rechazo y eso mismo lo reflejaba en su manera de ser.
Y entonces eso le dio la capacidad, digamos, dentro de la pandilla a llegar a ser el líder. De repente llegó un hombre, un predicador llamado David Wilkerson, ¿cierto? Y este predicador empezó a compartirle a Nicky, ¿cierto? A este muchacho. Y entonces Nicky le dijo, ¿sabe qué? Empezó a amenazarlo, le dijo, yo lo voy a matar a usted, usted no va a lograr que yo haga nada. Y le decía el predicador, mire, así usted me parta en 1000 pedazos. Cada uno de esos pedazos le va a gritar que Cristo lo ama. Y empezó eso a tocar el corazón de este hombre, como parecía que nunca o nadie lo pudiera hacer por la dureza que había en él. Y en algún momento llegó y aceptó al Señor Jesucristo y su vida empezó a cambiar. Entonces él empezó a cambiar al punto de que finalmente terminó siendo un hombre reconstruido, restaurado por el Señor y escribió un libro que se llamó The Cross and the Switchblade, que habla de su conversión y cómo él, viniendo de ser una persona que era un líder de una pandilla, después fue el que ayudó a muchos muchachos a salir de las drogas y de las pandillas. Entonces, el toque del Señor hizo que eso pasara. Y si usted le quiere colocar algún título en esta tarde a esta predicación, le va a colocar o le puede colocar, venga a nosotros tu rey. Que eso fue lo que le pasó a Nicky. Llegó el reino de Dios a él. Amén. Venga a nosotros tu rey. Cuando leemos el primer versículo en Lucas capítulo 5, nos dice que la gente estaba junto al lago, Jesús estaba en el lago de Genesaret y la gente llegaba a buscarlo, ¿cierto? Se agolpaba a buscarlo. Ahora, si leemos los capítulos anteriores de Lucas, lo que estaba pasando en ese momento es que el Señor ya había hecho algunos milagros y él empezó a darse a conocer, ¿cierto? Dentro de todas las personas. Entonces llega al lago y toda la gente venía a escucharlo. Había una necesidad en el alma de todos y cada uno de los que estaban, ¿sí? Ahora, dentro de todo dentro de toda esa muchedumbre de gente, él está al borde del lago y les voy a colocar en contexto. Los pescadores normalmente salían a la madrugada, cuando era todavía oscuro, para llegar el agua adentro o mar adentro, dependiendo de dónde estuvieran, y tirar las redes. Lo que pasa cómo funciona la pesca es que tiran las redes, los peces pues no ven dónde están por la oscuridad y ellos van nadando, se topan con la red, quedan atrapados y bueno, los sacan y ahí es como tienen éxito los pescadores. Había pasado que algunos que estaban allí, eran varios, no solamente era Simón, sino también los hijos de Zebedeo, estaban pescando y llegaron sin nada, frustrados completamente. Y entonces están ellos llegando, hagan de cuenta que está llegando esas barcas para entrar y está Jesús allí, la gente alrededor de ellos y ahí es donde empieza nuestra historia de esta tarde, ¿sí? Ahora, era un momento crítico para los pescadores, vamos a colocarnos en el punto de los pescadores. Ellos están pasando la noche, o sea, ¿a quién le gusta levantarse a las 2 de la mañana? Bueno, ya vimos a alguien que no. ¿Cierto? Es difícil, ¿cierto? O sea, uno normalmente es la mejor hora para dormir, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero ellos se tienen que levantar a las 2 de la mañana, alistarse, ir al bote, alistar todo el bote, salir, ir al fondo de esto, y no era con motores, sino era a punta de remo, y empezar toda su tarea. Y están llegando a eso de las 9, 10 de la mañana, donde ya obviamente el sol es evidente, sin nada. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho muchas cosas, hemos invertido de nuestro tiempo, hemos invertido de nuestra energía, de tantas cosas y no hemos visto el fruto de lo que hemos querido sembrar? ¿Sí? De pronto en una relación, ¿sí? Hemos hecho el desgaste para que las cosas funcionen y no pasa nada. O de pronto en un negocio que hemos estado haciendo todas las cosas lo mejor posible y las cosas como que no funcionan. Y en cualquier área de nuestras vidas hay momentos críticos en donde hemos invertido en nuestra vida de cualquier manera, ¿sí? Y no vemos lo que hemos estado esperando en retribución y es frustrante. ¿O a quién le gusta sembrar y no recoger? Todos que esperamos tener algo en contraprestación o en bendición a lo largo de eso. Aquí, ¿quién le gustan los deportes extremos? Bien. A mí no.
Bueno, por si acaso. Pero no, resulta que cuando las personas practican kayak, kayak es ese botecito pequeño, ¿cierto? Que está con un remo, la persona a veces son de a dos, pero es de a uno. Y ellos se meten pues por ríos y todo esto, pero por rápidos, por sitios bien difíciles, con rocas y todo eso, ¿no? Y ellos cuando están en los ríos, ellos se aprendan a identificar cómo van las corrientes, cómo viene todo para pues precisamente poderlas sortear. Hay un punto en un río cuando va a caer el agua en una catarata, en una cascada, que se llama el punto crítico o el punto muerto. Cuando los navegantes identifican ese punto, ellos no permiten llegar hasta ese punto, porque en ese punto puede que o se salven o se vayan a la catarata porque ahí no hay ningún control. Entonces ellos llegan normalmente antes de ese punto para poder, digamos, navegar o lo que sea. Cuando llegan a ese punto, cualquier cosa puede pasar. Es una moneda al aire. ¿Sí? Y muchas veces nosotros estamos en esos puntos críticos en donde hemos luchado, de pronto como ese hombre o esa mujer que está haciendo kayak y llega al punto y llegamos ahí, hemos luchado, llegamos al punto crítico y ya no sabemos. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que uno se rinde. Dice, ya sabe que suelto esto porque de verdad que por más que lo he intentado, no he podido ver el resultado de lo que he sembrado. Y esos son claves o momentos críticos. Y eso era lo que estaba pasando con Pedro. ¿Se imagínese, o Simón en ese momento que todavía era su nombre? Imagínese que él está después de luchar toda la noche con todos esos y llega y no hay nada. Entonces yo imagino que también para él es frustrante. O sea, yo a qué he venido aquí a esta tierra. Nacer, crecer, reproducirme y morir así como una matica, pero no se le ve propósito. No se pregunta muchas veces usted cuál es el propósito de mi vida. O sea, esto tiene que ser más que simplemente llegar y cumplir con todos los requisitos de llegar y estudiar, trabajar, tener familia y luego morir. Tiene que haber algo más. Y eso es lo que se estaba preguntando Pedro. O sea, tiene que haber algo más. Y en ese momento entonces llega y le dice, y vamos a leer el verso 2 y 3, dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, hablando de Jesús, del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, ¿qué tenía Pedro? Si usted llega y le pregunta qué tenía Pedro cuando llegó, ¿qué tenía? Nada. La barca. Era lo único que tenía. Ahora, yo imagino que Pedro también estaba, yo no sé si a ustedes les han hecho la encerrona. La encerrona es esto. Imagínense que ese es el puerto, entonces está el Señor Jesús ahí con toda la gente. ¿Y a dónde va a llegar la barca? Al puerto. O sea, es a donde llegan los barcos normalmente, las barquitas, ¿cierto? Y entonces está ahí y él está acomodándose y el Señor sabía que él venía, y vamos a verlo más adelante, sabía que venía y le dice, ve, ¿será que puedo utilizar su barca? Y con una multitud viéndolo, es como cuando, yo no sé si le ha pasado con los que tienen aquí hijos, que llegan, a mí me pasó muchas veces, que llega el niño por ahí de 5 o 6 años y están todos los papás ahí reunidos, ¿será que puedo jugar con el hijo de fulanito o sutanita? Bueno, pues, ¿qué me va a decir que no con el papá al lado? No hay chance, es la encerrona, ¿cierto? Entonces yo imagino que llega el Señor Jesús, ¿será que puede utilizar su barca? Y toda la multitud viendo ahí. O sea, bueno, claro, con mucho gusto. ¿Cierto? Pero también Simón, y sabemos que Simón tenía un carácter fuerte, era un típico colérico sanguíneo, había podido decir que no también, ¿cierto? Y él dijo, bueno, sí, listo, sigan. Entonces lo único que tenía que Simón, ¿qué era? Eso. Y muchas veces cuando nosotros estamos en ese punto crítico que ya nos damos por vencidos, el Señor me dice, ¿sabe qué? Entrégueme eso. Pero no es nada, Señor, es lo que me queda, entréguemelo. Y a veces uno se niega a entregarle eso que uno ha estado manejando. Por ejemplo, finanzas, relaciones. Uno lucha por una relación, lucha por restaurar algo y el Señor me dice, entrégueme lo que yo puedo ayudarle con eso. No, Señor, yo puedo. Y uno estrellese y estrellese y estrellese. O en las finanzas o en cualquier cosa. Pero ahí lo que quiero decirles es que el Señor, ¿qué tenía Simón? Casi nada. Pero eso poco en las manos de Jesús es todo. Es todo. ¿Sí? Y eso es lo que busca el Señor. Él subió a la barca y aún estando cansado, imagínate la frustración de no tener ningún resultado y dice, bueno, tú hacia la barca. Yo me imagino que ese momento Simón dijo, bueno, ya ahorita dejo la barca acá y me voy a descansar.
Sí, cómo no. Entonces se sube a la barca y dice, no, pues ya me toca quedarme acá porque qué, ¿cierto? Y él se queda allí en ese momento. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces yo me imagino que Pedro en ese momento dijo, bueno, ya está bien, ya estoy aquí, este señor predicador que era famoso Jesús y obviamente Simón había escuchado de él, digo, bueno, voy a escuchar ahí, bueno, voy a escucharlo, voy a extender, voy a perseverar un poquito más. Y muchas veces la fe se trata de eso, de un poco más, cuando realmente ya no queremos saber nada de lo que está pasando. Dios usa a los que permanecen y no a los que se rinden. Mire, nosotros todos hemos conocido la fábula del conejo contra la tortuga, ¿sí? Todos los ponen en una carrera y entonces todos conocemos la historia de que realmente el conejo se relaja y entonces empieza a correr y ve que la deja tirada, entonces llega y se pone ahí a un lado, descansa, no sé qué, se pone a ver Netflix y finalmente quien gana es la tortuga porque fue constante, ¿cierto? Y el conejo quedó perdido. Y entonces muchas veces el Señor nos enseña a través de la Escritura y muchas otras cosas de que el que persevera muchas veces tiene lo que el que es muy brillante no puede lograr. Por eso mismo, por la perseveración. Amén. Entonces, Simón le prestó la barca, que era lo único que tenía, y él no estaba esperando ningún milagro. Él dijo, bueno, voy a escuchar aquí al predicador, voy a ver qué es lo que me dice, a ver qué puedo aprender yo de allí. Pero él no tenía ninguna expectativa. Hoy es diferente acá. Hoy es diferente porque nosotros venimos con una expectativa. Ok. Hoy es diferente, voy a preguntarles de lado. Hoy es diferente porque venimos con una expectativa. Ah, ok. Así. Claro, o sea, si decimos que es un día de milagros es porque hay algo que yo estoy esperando de parte del Señor que me responda, ¿cierto? Y entonces él no tenía expectativa, sin embargo nosotros sí. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿ahí qué pasó? Ahí no dice de qué predicó el Señor en esa porción de la palabra de Lucas capítulo 5, pero dice que Pedro se quedó, ¿sí? ¿Qué estaba escuchando? La palabra del Señor. Ahí se empieza a despertar la fe de una persona, porque dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora, vamos a hacer un paralelo. Nosotros sabemos, bueno, la fe, y hemos hablado mucho de la fe, pero lo voy a comparar con esto. Cuando nosotros estamos en este mundo natural y podemos disfrutar todas las cosas que el Señor nos ha dado, es a través de los sentidos, y uno de ellos es la vista. ¿Sí? La vista es la medida en que nosotros podemos visualizar y ver todas las cosas. Ahora, eso es a nivel físico. A nivel espiritual, ¿cómo ve uno? Con la fe. La fe son mis ojos espirituales. La fe es lo que me permite ver espiritualmente lo que el Señor está mostrando en su palabra. ¿Sí? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Físicamente hablando, espiritualmente hablando, eso es la fe, es lo que el Señor empieza a decirme, esto es lo que tengo para ti, a pesar de que físicamente no lo vea, espiritualmente empiezo a verlo. Entonces él se sentó y ahí el Señor empezó a despertarle sus ojos espirituales, ¿sí? Empezó a mostrarle lo que no dice, lo que predicó, pero sí que le estaba predicando. Entonces, la fe nace cuando escuchamos la palabra, pero una escucha activa. ¿Qué significa una escucha activa? Que estoy poniendo cuidado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí quienes toman nota cuando están. ¿Sí? Se ha demostrado que el 83.5% de las personas que toman nota se salvan más rápidamente que los demás. Hay más posibilidades, solo digo. Solo digo. De pronto usted está todavía en ese 15% que... ¿Está bien? Bueno, entonces, la escucha activa es que estoy colocando atención, ¿sí? Ustedes no se han visto o no se han sentado a hablar con una persona que usted le está hablando a la persona y la persona lo está mirando a usted aparentemente, pero está mirando al infinito. A mí me ha pasado, ¿sabe qué hago yo? Me quito. La persona sigue mirando para allá. Entonces ahí sé que no me está poniendo cuidado. Está como mirando para allá. Entonces, por eso es importante, a escucha activa es escuchar y estar colocando atención de lo que el Señor quiere. Ahí es donde se despierta la fe, con una escucha activa, ¿sí? Eso de parte de Pedro, pero ¿qué pasó con el Señor? Ahora, y yo les quiero decir que cuando
cuando a uno lo invitan, una persona muy importante lo invita a uno a su casa, ¿sí? Imagínense un cónsul de un país, un embajador de un país, que llegue y lo llama, se le dice, ¿sabes qué? Quiero que vengas a mi casa. Entonces, ¿cómo se imagina usted la casa de una persona de esas que tiene un cargo de importancia? Una casa bonita, bien puesta, en un buen sitio, ¿cierto? Y llega usted, ¿cuál es el protocolo? Usted llega a la casa de quien lo invitó y el anfitrión lo atiende a usted bien. Es el protocolo normal de cuando alguien de una posición muy grande quiere estar con usted. Normalmente lo invita a su casa, ¿sí? Aquí el Señor rompió el protocolo. Porque ¿quién era el importante? ¿Jesús o Simón? No los veo muy seguros. Ahora, ¿quién era importante? ¿Jesús o Simón? Él es el centro del universo y llega a la barca de Pedro. El protocolo es al revés. Que el Señor le hubiera dicho, Simón, te espero en mi casa para pasar un momento. Pero el Señor rompió el protocolo y dijo, bueno, vamos a mover el cielo hasta donde está Simón. Entonces, ahí vemos que el autor de la vida en todo momento lo que está buscando es disfrutar de nosotros. Eso es muy chistoso. El Señor enamorado de todos nosotros, detrás de nosotros y nosotros a no dejarnos. ¿Cómo? ¿Cierto? No se entiende. Entonces, él sabía la necesidad, el Señor no tiene una necesidad, sino que tiene tanto amor para con nosotros que anhela estar con nosotros. Anhela. ¿Alguna vez usted ha anhelado compartir con alguien? Señores casados, levanten la mano. Voy a preguntar otra vez. ¿Alguna vez usted ha anhelado pasar tiempo con alguien? Amén. Mire, señoras, sus esposos son tremenda bendición. Bueno, muchachos, estoy haciendo lo mejor posible por usted. ¿Sí? Entonces, anhelar, el Señor es el que anhela estar con nosotros. Dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. ¿Sí? Entonces muchas veces uno está pensando, no, el Señor no me ama, no sé qué, y está Él detrás buscando pasar tiempo con cada uno de nosotros. ¿Sí? Él ya había visto a Pedro, bueno, en ese caso Simón, no, ya había visto a Simón, ya sabía qué había hecho, él ya sabía que había salido a pescar y no había cogido, mejor dicho, ni nada, ni un pececito, ni una rana había cogido por ahí, ¿sí? Y eso me acuerdo una vez, y es una anécdota. En Colombia, cuando estábamos en el colegio, le ponían a hacer proyectos, ¿cierto? De ciencias, biología en ese caso. Y entonces en algún momento nos dijeron, bueno, tiene que llevar un sapo, una rana para el proyecto de biología, ¿sí? Y entonces, obviamente, domingo, 2 de la tarde, se acordó el angelito. Y entonces le digo, papá, mamá, que es que no sé qué, ¿dónde va a conseguir usted? No, pues vámonos al pantano, vamos a un parque a conseguir esto. Nos fuimos a un pantano por ahí cerca de la casa, no sé qué. Mire, escuchábamos millones de ranas y sapos, millones, y no vimos uno. Eso fue horrible. Claro, llegué sin la tarea, pero lo que le quiero decir es que muchas veces lo que pasa es que uno está buscando algo que sabe que está allí, pero no lo encuentra. Sí, porque no tiene esa sensibilidad. Seguramente una persona que sí conozca el pantanito dice, por aquí, sí, va y coge 2 o 3 o lo que quiera, pero yo no tenía esa destreza, ¿no? Todavía no la tengo. Lo que quiero decir es que cuando ahí está el amor del Señor, pero muchas veces nosotros no lo podemos disfrutar porque no sabemos cómo tener acceso a Él. Pero no significa que no esté, ¿cierto? Entonces, el centro del universo vino a la barca de Pedro. ¿Se imagina? ¿Cuál es el centro del universo? Nuestro Señor Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí o no? Entonces, si el Señor está en la barca, el centro del universo está en esa barca. ¿Se imagina? ¿Dónde está el Señor? Allí hay libertad. Eso es lo que nos dice el Señor. Cuando yo me presento tengo esta frase y voy a ver cómo la utilizo mejor, porque cuando me preguntan, bueno, ¿usted dónde es? Yo soy del centro del universo. Yo respondo así. ¿Cierto? Entonces hay veces que la gente no le parece tan chistoso, ¿sí?
Y les digo, bueno, soy de país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora entendiendo cómo el Señor realmente es el que está en medio de nosotros, podemos decirlo si el Señor está en medio nuestro. Amén. O sea que estamos en el centro del universo. Amén. Porque el Señor dice en su palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está en medio. Amén. Entonces Él está en el medio del universo. En Lucas 5, 2 y 3, lo que ya leímos, entonces Él dice que estaban las dos barcas y me llama la atención que al final del verso 3 dice, le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba en la barca. Entonces Él le dice, bueno, ¿sabe que por favor puedo usar su barca? O sea, imagínese, el Señor necesitaba eso. El Señor no necesitaba la barca. El Señor no necesita de nosotros, pero le nace, le place, disfruta compartir con nosotros. ¿Sí? Entonces es cuando el Señor le dice, vamos a hacer una célula y quiero que la célula sea en tu casa. Eso es tremendo privilegio, porque es el Señor diciendo, ¿sabe qué? Voy a mover el centro del universo a la casa suya. Eso pasó en la Biblia con Obed-Edom. Obed-Edom, la presencia del Señor, el arca, después de que estaban transportando el arca del pacto, alguien la tocó y esa persona, Usa se llamaba, murió porque pues no era una de las personas que debía hacerlo. Y entonces imagínense, llevan el arca, se va a caer el arca, lo toca a alguien para que no se caiga y se rompa el arca y cae muerto. Dígame, ¿quién estaba motivado para recibir el arca en su casa? No, que ¿quién recibe el arca? Todo el mundo. No, estoy ocupado, no, es que es muy pequeñita mi casa, no sé qué. Y un valiente dijo, mi casa, Obed-Edom. ¿Sí? Llevaron el arca a su casa y dice que estuvo, ¿cuánto? 3 meses. Y dice que todo fructificó en la casa de él. Al tercer mes, ¿quién quería tener el arca en su casa? Todos. Pero el valiente fue Obed-Edom. Entonces, lo mismo cuando la presencia del Señor va a la casa en la manera de las células, que es lo que el Señor nos ha mostrado, ahí es donde la presencia del Señor va a esa casa y fructifica todo lo que hay allí. Amén. ¿Quién quiere ser anfitrión de una célula de ahora en adelante? Eso, ahora sí. Bien, amén. Entonces, el Señor fue el que dio el primer paso. Pedro no llegó y dijo, y estaba viendo ahí la multitud y Jesús ahí predicando, le dijo, Señor, pues si quieres súbete a mi barquita. No, Pedro era que quería irse. Y llega el Señor, le dice, ¿puedo usar su barca? Le dice, bueno, sí, úsela. O sea que ¿quién dio el primer paso? Jesús. Siempre es así. El Señor es el que da el primer paso para buscarnos. Uno piensa, no, voy a buscar al Señor por esta situación. El Señor hace rato está detrás de uno. ¿Sí? Hace rato. Él fue el que lo invitó. Entonces eso nos revela que el corazón de Dios siempre es de tomar la iniciativa hacia nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta y tenemos esa sensibilidad de querernos encontrar con el Señor, es porque su presencia ya ha estado con nosotros hace mucho tiempo. Amén. Y podemos tener muchos problemas. O sea, ¿cuántos problemas pudiera tener Pedro? No sabemos. Pero todos tenemos situaciones que estamos viviendo. Y en medio de todas ellas, el Señor obviamente las sabe y Él es la solución. Sin embargo, a veces nosotros no vamos a Él. En Salmos 16, 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Eso significa que cuando yo estoy con el Señor, mi corazón está gozoso. ¿Qué es el gozo? No es alegría. La alegría y la felicidad es cuando hay las cosas externas, a través de las cosas externas yo disfruto. Por ejemplo, me dijeron que este fin de semana va a nevar. Eso me llena de gozo. ¿Sí? Eso me llena de gozo. Sí, entonces yo disfruto mucho la nieve, disfruto mucho el clima, todo ese tipo de cosas. Y eso, eso es felicidad, que me pone muy feliz lo que hay allá. Pero cuando es gozo es que nace de mi corazón independientemente de la situación. ¿Sí? Entonces yo tengo gozo a pesar de que no nieve. A pesar de que el clima esté bueno o mal, lo que sea. Entonces es algo que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor está en mí. Ahora, ¿por qué muchas veces tenemos esas caras de amargados? Porque el Señor no está con nosotros, y no porque Él no quiera, sino porque nosotros lo ignoramos, lo echamos por un ladito. ¿Cierto? Imagínense, la presencia del centro del universo quiere estar en su casa y usted a no dejarse. ¿Cierto? Entonces, el Señor, cuando yo acepto al Señor, Él puede estar a mi lado, pero si yo no lo acepto a Él, no hay manera de que haya gozo en mi corazón. Él dice que el gozo del Señor es mi fortaleza.
¿Para qué y en qué? En los momentos difíciles. Mire, el Señor dijo, en el momento que ustedes me acepten no van a volver a tener ningún problema. Amén, por el gozo. Primera de Ricardo 1:1. El Señor nunca dijo que no íbamos a tener problemas. Dijo, es más, van a tener problemas y hartos para motivarnos. Pero estén tranquilos que el Espíritu Santo va a estar con ustedes y les va a decir y les va a dar todo lo que necesitan. ¿Sí? Uno no empieza a caminar al Señor para dejar de tener problemas, es para estar con Él y enfrentarlos con Él, que es diferente. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando estoy hablando de que yo tengo gozo, es porque tengo, a pesar de lo que pase alrededor, sé en mi corazón que el Señor está conmigo y me va a dar la victoria. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé, pero me va a dar la victoria. Amén. ¿Aquí necesita alguna victoria? El Señor tiene la victoria para nosotros. Un aplauso al Señor porque Él es el que tiene nuestras victorias. Pero no solamente gozo, sino que el Señor me da dirección y me dice cuál es el camino que debo tomar. Porque dentro de tantos caminos y cada vez que tenemos más información, hay muchos otros caminos que se abren. El Señor sabe que el que nos conviene es este. Pero muchas veces no sé cuál es. Entonces es importante entender que cuando yo estoy con el Señor, Él me va a dar su gozo. Ahora, ahí estaban todos y vamos a leer el verso 4 de Lucas 5. Dice, cuando terminó de hablar, o sea, cuando terminó el Señor de predicar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es la orden que desató el milagro. ¿Simón estaba pidiendo algún milagro? Ahí no estaba diciendo que estaba ahí porque estaba mal, no había pescado nadie, está diciendo, Señor, ¿será que fue? No, él está ahí porque le tocó, le hicieron la encerrona, ¿cierto? Y entonces en ese momento dice el Señor, bueno, boga mar adentro. ¿De quién era la orden? Del Señor. Era del Señor. No era, ¿será que tú te puedes meter? ¿Será que era una sugerencia, un consejo? No, le dijo, boga mar adentro. ¿Sí? Muchas veces el Señor nos da a nosotros una orden, no es una opción, es decir, vamos a hacer esto. ¿Sí? Últimamente he tenido contacto con personas que han estado o están en las fuerzas militares y me parece espectacular la disciplina que tienen estas personas. Espectacular. Y ellos llegan y cuando tienen una autoridad, una orden, ellos de una vez la ejecutan. Ellos no preguntan. ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Vamos a hacerlo. Porque entienden que es una orden. Ahora, cuando el Señor nos da a través de su palabra una orden, ¿qué es lo que hacemos normalmente? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Señor? No, el Señor dio la orden y cuando sale de la palabra de la boca de Dios, dice la palabra que es sí y amén. No es opcional. Es una orden, es una orden. No, pero es que vamos a verlo más adelante, que las condiciones no se daban. No importa, es una orden de parte de Dios. O sea, el centro del universo está en su barca y le dice que vaya para allá. Entonces, ¿por qué? ¿Para dónde va a coger? ¿Sí me hago entender? Amén. Entonces, en Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor tiene un poder creativo en sus órdenes, en sus mandatos. Pero muchas veces nosotros tratamos de limitar al Señor de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Entonces, cuando el Señor dice, voy a darte sanidad de esa enfermedad, entonces uno se pone a hacer cálculos. No, pero es que lo que pasa es que los médicos de aquí no son tan buenos y los de allá de pronto no sé. Y uno empieza a tratar de calcular las cosas y las soluciones en la mente de uno, pero es que el Señor no está diciendo eso. Él dice, vas a tener sanidad. Isaías capítulo 53. ¿Sí? Cuando yo leo y creo esa palabra y sé que el Señor es el que dio la orden, pues yo hago con respecto a eso lo que dice ella. Por eso dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Miren, ayer en la célula estábamos pensando en esto. Nosotros vemos catástrofes naturales y cuando hay catástrofes naturales, no hay nada que las pueda detener. Nada, nada. Un terremoto, un temblor, un terremoto. Eso sacude todo, destruye ciudades, todo eso. Nadie puede hacer nada respecto a eso, ¿sí o no? Una de las escenas para mí más aterradoras que yo haya visto en televisión, afortunadamente fue en televisión, es cuando fue el tsunami de Japón.
ellos tienen, por lo menos en las escenas que yo vi, unas barreras porque ellos saben que vienen mareas, tsunami y todo ese tipo de cosas, y de pronto empieza a venir el mar, pasa por encima de las barreras, esos carreras parecían de juguete, se llevó todo por delante, dejó hecho polvo todo, destruyó carreteras, destruyó todo. Y dice uno, ante eso, ¿quién puede enfrentarlo? O sea, ¿hay alguien que pueda decir, no, es que hacemos esto y lo solucionamos? No hay manera, no hay manera. Y ahora yo les digo, todo ese poder y toda esa energía que hay en la tierra fue creada por el Señor, ¿cierto? Y ante él no hay nada que, ante eso que el Señor creó, no hay nada que se pueda interponer. ¿Será que para el Señor hay algo imposible para poder darnos algo o desatar un milagro que necesitamos? Porque es que muchas veces pensamos que es de acuerdo a mi fuerza que el milagro va a ser y no nos damos cuenta de acuerdo a la fuerza del Señor es que va a haber el milagro. Eso es lo importante, que nosotros no pensemos con nuestra mente limitada. Muchas veces le colocamos un techo al Señor. Señor, es que hasta aquí es que tú puedes llegar, porque es lo que entiendo, pero la palabra no dice eso. Cuando Dios habla, suceden las cosas, ¿sí? Lo imposible se vuelve posible, lo vacío se llena. Por ejemplo, cuando estaban 5,000 personas, 5,000 hombres más sus familias, dicen, denles ustedes de comer. No tenían sino la lonchera de un niño para eso. Y el Señor les dio de comer a todas esas familias. Para Él no hay nada imposible. Amén. El milagro no estuvo con los peces. El milagro no eran los peces. El milagro estuvo cuando se desató la... A mí me gusta una explicación que dio un pastor sobre esta escena, y era que se desató la palabra, ¿cierto? Y los peces, que obviamente son creación del Señor, dijeron, no, vamos a pasar al olvido. Ah, pues por lo menos que digan que fuimos 153 y todos se metieron en la red. ¿Sí? Y aquí vamos a ir al verso 5 de Lucas 5. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta ahí. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Argumentó. Yo, boga mar adentro. A ver, Señor, mira, definitivamente tú eres un buen predicador. No hay duda. Y te he escuchado que como carpintero haces cosas buenísimas. Pero yo soy el pescador acá. Muchas veces el Señor le dice a uno que haga algo y uno le dice, para, Señor, hasta aquí yo eso lo tengo bajo control. ¿Sí? Y el Señor me está dando es la orden. Y después, yo imagino cómo lo miró el Señor. Esa escena siempre me ha gustado y yo le voy a preguntar al Señor, ¿sabe qué pasa en esa escena? Cuando yo esté allá con él. Y le dice, Señor, hemos pescado toda la noche, pero por alguna razón, dijo, más en tu nombre echaremos la red. Como, yo no sé cómo le estaba mirando el Señor, como diciendo. ¿Cierto? Así como los papás o las mamás miran a los niños cuando no están portándose bien. Con una mirada lo deja listo. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos normalmente es argumentar. Eso, Pedro o Simón se atrevió a creer cuando no tenía sentido lo que le decía. Eran las 11 de la mañana, a plena luz del día, y boga mar adentro, los peces los van a ver la red, no hay chance, no hay manera. ¿Sí? Sin embargo, le dijo, vaya, la fe no depende de lo que yo veo, depende de quién habló. ¿Quién habló en este momento para esa orden? Jesús. Y es Jesús el que tiene que hablar, porque cuando uno lo dice, no, es que yo creo que el Señor me va a bendecir porque me tiene que bendecir, esa es palabra de Ricardo y eso no va a pasar nada. Pero cuando el que habla es Jesús, ahí es cuando empiezan a ocurrir las cosas. Amén. Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí en ese momento yo me imagino que Pedro llegó y dijo, Señor, no se puede, no sé qué más cosas, y tú. Pero que estaba predicando ahorita el maestro. No dice la palabra, pero la predicación de él le dio la fe para decir, vamos a intentarlo una vez más. Y yo les digo, tal vez el Señor, usted viene aquí a pedirle algo que le ha pedido el Señor por mucho tiempo y no se ha dado. Y el Señor le está diciendo a usted, intentémoslo una vez más, pero esta vez con base en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, ahí que tenía que hacer Simón, tomar una decisión. ¿Sí?
y él dio el paso que cambió su historia. ¿Sí? Muchas veces nosotros vemos y escuchamos, no, es que a mí el Señor me cambió la vida en esto, el Señor me tocó y pasó esto, me cambió la vida antes de Cristo y después de Cristo, como está el mundo inclusive marcado, ¿cierto? Y uno dice, bueno, chévere que les pasan todas esas cosas, pero a mí no me pasa nada. ¿Sí? No, es que yo escucho unos testimonios, no, es que yo oré por el Señor y llegó el transporte justo en medio de no sé qué, y dice más, y uno dice, no, yo espero el bus y pasan días y no a menos 30, ¿sí? Entonces, pero él, digo, dio el paso que el Señor le dio y el milagro no ocurrió cuando se puso a pensar o argumentar. El milagro ocurrió cuando él escuchó y se movió a hacerlo. ¿Sí o no? Escuchó y se movió a hacerlo. Si hubiera quedado argumentando, no, señor, eso no va a pasar, los pescados también se querían meter en la red, pero no se iban a meter allá en el borde. Usted tenía que hacer su parte. ¿Sí? ¿Qué era cuál? Obedecer. Lucas 5:6 dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Qué fue lo que hizo que el milagro ocurriera? La palabra que el Señor desató y la obediencia de Pedro de creer que lo podía pasar y que podía pasar. Amén. Yo le pregunto, usted viene aquí pidiéndole, Señor, yo quiero que tú me hables y que tú me digas, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta situación? Lo primero es, ¿hay alguna palabra que el Señor le haya dado de pronto en esta predicación que sea para usted? Amén, ojalá. Si no la tiene, si de pronto dice, no, yo realmente no tengo ninguna, vamos a ver cuál es la manera. Pero eso es indispensable, que yo tenga una palabra de parte de Dios para que el milagro se detone, para que el milagro arranque. Ya lo que el Señor me dice a mí que debo hacer es mi parte. Dice en Deuteronomio 28:2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si oyere, activa o pasivamente. Activamente, no mirando al infinito, sino realmente poniendo cuidado. Amén. Fue un milagro. Ahora, este milagro es porque Pedro estaba en el momento y en el tiempo perfectos para eso, según la naturaleza, ¿o no? Según la naturaleza, ¿a qué horas tenía que pescar? En la madrugada, y era casi el mediodía. ¿Era el momento perfecto? Pero para el Señor, cuando Él desató, la misma naturaleza hizo todo lo que la palabra había sido desatada, para lo que había sido desatada. Amén. Entonces, no es la palabra de un hombre, es la palabra del Señor la que desata el milagro sin importar las circunstancias. Sin importar las circunstancias. Amén. Entonces es por el poder de Dios. En Jeremías 32:27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo les pregunto, ¿hay algo que sea difícil para Dios? Pero entonces, ¿por qué no le creemos? Porque es que nosotros somos los que limitamos a Dios. Nosotros somos los que le ponemos ese techo. Nosotros somos los que no perseveramos después de que nos da una palabra. ¿Sí? El Señor nos da una palabra y entonces empezamos a orar los 2 y 3 primeros días todos emocionados y después se va diluyendo. Y el milagro necesita que yo la crea, ¿cierto? Y que actúe en consecuencia, que sea obediente, perseverante. Amén. Y aquí precisamente pasa algo y es que ustedes todos hemos orado al Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6, ¿cierto? Y él dice, hay una parte que dice, venga a nosotros tu reino. ¿Alguien ha hecho esa oración? Venga a nosotros tu reino. ¿Usted qué es lo que está pidiendo? ¿Usted se ha puesto a pensar lo que está pidiendo? Que venga el reino de Dios aquí. Eso era lo que estaba pasando, ¿sí? Pero como Pedro a veces, nosotros pedimos que venga el reino de Dios, pero queremos argumentar, no hacemos caso, pero no, que venga el reino de Dios. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí que yo soy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está ahí tocando la puerta, pero yo tengo que abrirla. Él no va a entrar allá a irrumpir, Él respeta mi decisión. ¿Sí? Entonces, cuando yo le digo al Señor, venga a nosotros tu reino, clamo y lloro para que venga el reino y el Señor golpee y golpee y golpee y uno no le abre, ¿cierto?
Y el Señor sí escucha nuestras oraciones. A veces nosotros somos los que creemos que no va a pasar. El milagro ocurrió cuando hubo ese encuentro entre lo natural de Simón y lo celestial de Dios. Ahí en ese encuentro. Y cada uno tuvo que poner de su parte en algún momento. ¿Quién fue el que inició todo el encuentro? El Señor. Él fue el que esperó en el sitio que sabía que iba a llegar Simón, que a la hora que estaba esperándolo para utilizar lo que él tenía. A Simón lo tomó por sorpresa, ¿cierto? La presencia de Dios estaba allí, su poder y su propósito para Simón. Y vamos a verlo ahorita. ¿Ok? En Lucas 5, 8, ahí el verso 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Usted cree que esa situación, o sea, Pedro sabía que naturalmente no iba a pasar nada? Tirar la red al mediodía es un acto ridículo para un pescador, que no va a coger nada. Y entonces él llega y obedece y contra todos los pronósticos se llena tanto esa red que tiene que venir otra barca a ayudarles y las dos estaban tratando de hundirse de la cantidad de peces que había. Dice que eran de buen tamaño. ¿Sí? Entonces, imagínense ver semejante situación, ver semejante milagro que hizo que este hombre que le escuchó la palabra, pero aún así argumentaba, se fue delante del Señor y se tiró delante de él. ¿Eso marcaría la vida de Pedro? ¿No? ¿Marcaría la vida de Pedro, sí o no? Claro, vio algo sobrenatural, eso es un milagro. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes han visto algo sobrenatural en sus vidas que haya pasado? ¿Anhelan que pasen cosas sobrenaturales en sus vidas? Pues ahí dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Abrir. Y él dice que va a entrar, va a cenar él, va a cenar conmigo y yo con él. Entonces, ahí eso fue una marca eterna. O sea, Simón fue otro. Simón fue, uno no puede ser el mismo cuando se encuentra con Jesús. Uno no puede ser. ¿Sí? Porque es que es ver y encontrarse con el dador de la vida, con el rey del universo y adicionalmente con las manifestaciones que él tiene. Entonces dice que cayó de rodillas, ¿sí? Dejó todo orgullo, a él no le importaba ya nada. O sea, el centro del universo estaba ahí, que era el Señor Dios Todopoderoso. Él cayó de rodillas sin importarle si lo veían o no lo veían, porque él entendía que ahí estaba el Rey de Reyes. Amén. Entonces, ahí terminó todo. Ahí empezó. Vamos a leer en capítulo 5, verso 10. Dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Simón no estaba pidiendo el milagro. No lo estaba pidiendo, ¿cierto? Yo me imagino que él anhelaba ser exitoso como pescador. O sea, él no era pescador para ser un frustrado, ¿cierto? O ustedes hacen lo que hacen para ser frustrados, para que les vaya mal. Nadie, o sea, uno hace las cosas para que tenga un fruto y un buen fruto, ¿sí? Él no estaba pidiendo el milagro, sin embargo, el Señor se lo entregó, pero el milagro no era el objetivo. El propósito en la vida de Simón era el objetivo, no el milagro. El milagro fue el medio mediante el cual se pudieron acercar. ¿Eso qué significa? Que el Señor hace milagros, claro, el Señor hace milagros, pero más allá del milagro, al Señor lo que le interesa es que yo tenga un propósito con Él. Eso es lo más importante. ¿De qué me sirve a mí tener todos los milagros si mi vida es un desastre? ¿De qué me sirve a mí tener todo lo que yo quiera, lo que yo tengo, o sea, humanamente lo que una persona pueda desear, si mi vida vive en amargura, vive en frustración, en pelea con todo el mundo? ¿De qué le sirve? Mire, yo he visto personas que viven económicamente muy justas, pero con un gozo que uno hasta dice, Dios mío, Señor, de verdad que yo me amargo con bobadas. Les voy a dar un ejemplo que yo sé que todos conocemos. Usted que hoy estaba haciendo unas vueltas, obviamente de mandadero, no les digo de quién, pero empieza por I. Y entonces
estaba yo y vi que venía una familia y venían trayendo iban manejando, y entonces traían una silla de ruedas y el muchacho, bueno, yo creo que era unos 30 y pico años, la persona que venía ahí era una persona que no solamente era inválida, sino que se veía que digamos que mentalmente también tenía problemas. Y yo le decía, wow, señor, de verdad que uno a veces se queja de unas ridiculeces, perdónenme que les diga. Yo digo, yo quejándome unas cosas y veo uno realmente personas que están necesitando de verdad la mano poderosa del Señor para que traiga libertad para ellos, para sus hijos, para su familia, y uno se queja por unas cosas en lugar de darle gracias por lo que ya nos ha dado, ¿cierto? Entonces, lo que les quiero decir es que el milagro es la medida, es el medio a través del cual el Señor se acerca porque nos quiere bendecir, pero el Señor no quiere que usted reciba el milagro y se vaya. Nosotros hemos orado aquí por milagros. Mire, a mí me da, yo no sé si tristeza o risa a veces. Vamos a orar por los empleos y hay personas que llegan el primer día a la iglesia, el primer día. Vienen, oramos por su empleo, el Señor le da el empleo y no vuelven. Y uno, Señor, se fue con el milagro, pero se le olvidó a Dios el detallito, ¿cierto? El Señor, claro que hace milagros y no está buscando, no es que yo le doy el milagro si usted solamente se queda aquí. El Señor disfruta con nosotros. Y Él dice, bueno, vamos a tener una vida de bendición, una vida de verdad que podamos enfrentar cualquier cosa. Van a ser cosas difíciles, duras, otras van a ser de bendición, de gozo, ¿cierto? Pero los dos juntos, ¿cierto? Y a veces uno llega por la bendición, ¡chum!, se va. Se le olvidó la mejor parte. Se le olvidó la mejor parte. El milagro fue una señal, una confirmación, una preparación para lo que tenía realmente para él. Para él, para Simón. ¿Sí? ¿Y cuál era? Que tenía un propósito, que sabía cuál era, para qué había sido diseñado para venir a esta bendita tierra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿usted sabe para qué el Señor permitió que usted viniera a Canadá? Para aguantar frío. Para que vea lo que es bueno. ¿Sí? El Señor tiene un propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el mes más frío aquí en Canadá? En Alberta, aquí en Calgary, pues, en Alberta. Enero. Ahí es donde uno se tiene que acordar del propósito que el Señor tiene para con uno. ¿Sí o no? Pero hablando en serio, o sea, muchas veces el Señor le abre a uno las puertas, viene uno, tiene la oportunidad de estar en otro país, conocer otras culturas y todo eso, pero uno está ahí como, ahí disfrutando de muchas cosas, pero no entiende cuál es el propósito de estar aquí. O sea, todo tiene un sentido en el Señor, ¿cierto? No es solamente pasar lo bueno, que eso también es parte de la bendición, ¿sí? Dice en Lucas 5:11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Imagínese la decisión, el impacto que tuvo en ellos, no solamente en Simón, sino en todos los pescadores. ¿Sí? Que regresaron, dice que dejaron todo y lo siguieron. Dejaron todo. Dejaron todo. Yo le pregunto, ¿seríamos nosotros capaces de dejar algo por seguir al Señor? A veces no. A veces no. ¿Sí? A veces nos vamos con la finta, o sea, como en fútbol, como ¿sí? Nos vamos con llegó la bendición y me voy con la bendición, pero se me olvida que realmente el Señor utiliza cualquier cosa para que estemos caminando los dos, o sea, el Señor y yo, y el Señor y cada uno de ustedes. Ese es el objetivo de Él. El objetivo de Él es que lo conozcamos y podamos caminar y disfrutar con Él cada cosa, aún las cosas difíciles también. Sí, usted me va a decir, ¿cómo es que yo voy a disfrutar lo difícil? Yo les digo, cuando uno tiene gozo, uno se disfruta todo. Pero yo he conocido personas que lo tienen todo y no son capaces de disfrutar nada. Es increíble. Nosotros hemos vivido en otra ciudad que el poder adquisitivo es muy alto aquí dentro de Canadá, pero en esa ciudad es muy alto por la cantidad de empleo y todo eso. Bueno, a lo largo de los años ha sido diferente, pero conocí personas que, por ejemplo, llegó de pronto una persona, un directivo de una compañía, muy buen puesto, bien casado, su esposa fiel con él, con sus hijos, económicamente bien, y se suicidó. Todavía hoy se están preguntando por qué. Increíble. Otro ejemplo, también un directivo de una compañía se dedicó a trabajar, a invertir su tiempo dentro de la compañía, a ser de los mejores para llevarle bendición a su familia. Y cuando se dio cuenta,
su hijo estaba en las drogas. Y él lloraba, él decía, yo en qué momento perdí el norte de mi familia y me dediqué a el trabajo dejando a mis hijos de lado. Y dijo, ahorita renunció a todo y renunció a todo por ir a salvar a su hijo. Eso es dejarlo todo literalmente. Hay otro ejemplo de la pastora de Neiva, de la Misión Carismática Internacional de Neiva. Neiva tiene un testimonio impresionante. Ella siendo pastora y todo, uno de sus hijos cayó en las drogas y todo eso y se fue de la casa. Se fue para Argentina a estudiar, pero allá se perdió y todo eso. No, nadie sabía dónde estaba. La gente que de pronto le daba alguna razón a ella de su hijo le decía que lo habían visto en las calles como un indigente. ¿Qué hizo ella? Dejó todo y se puso a orar, a interceder mañana, tarde y noche. De hecho, sacó un libro de intercesión impresionante. Y se fue allá, lo buscó, intercedió, oró por él, lo sacó de las drogas y ahorita es tremendo pastor. Claro, difícil, sí, pero ella entendió, si yo tengo al Señor, lo tengo todo, no importa lo que venga, no importa lo que tenga que enfrentar, si el Señor está de mi parte, tengo la victoria. Amén. Entonces, ¿vamos a recibir milagros? Amén. Yo sé que el Señor va a obrar milagros en nosotros, pero lo que les quiero decir es que el milagro no es el objetivo final. El milagro es la manera como yo puedo conocer al Señor en otra dimensión. ¿Sí? Que Él es mi dador, que Él es el que me consuela, el que me restaura. Él es todo para mí. Hay una canción que me gusta mucho que se llama Jireh. Y normalmente Jireh, que significa Dios es mi proveedor. Eso significa Jireh, ¿cierto? Uno lo toma por el lado económico, por el lado financiero. Pero me gusta y me fascina esta canción porque Jireh dice que Él es mi proveedor en todo. ¿Y qué significa eso? Cuando estoy en momentos difíciles, Él es el que me restaura. Cuando estoy en amargura, Él es el que me devuelve el gozo. Cuando estoy en tristeza, Él es el que me da nuevamente la alegría, la felicidad. Amén. Él es. Nosotros hemos pasado por situaciones, todos aquí hemos pasado por situaciones muy difíciles y una de las cosas que notamos es que cuando pasamos por allí es una oportunidad perfecta para conocer al Señor en una nueva dimensión. Ayer en la célula yo les compartía que en momentos de nuestra vida de pronto nuestros hijos han tenido enfermedades y todo eso y el Señor a través de su palabra nos ha mostrado el poder que tiene para darle sanidad completa, completa. Nuestra hija tenía un problema de, ¿cómo era? Bacteriana, ¿cómo se llama? Neumonía bacteriana. Y entonces, cada ratico teníamos que estarla llevando al médico, y todo eso allá en Colombia, ¿sí? Y en algún momento el Señor llegó y le dio una palabra a mi esposa y ella tomó autoridad, oró por ella, por su sanidad, y nunca más volvimos a saber que era ella tenerla enferma. Nunca más, ¿sí? Y el Señor tenía un propósito de conocerlo a Él como ese sanador que tiene la autoridad para sanar a través de su palabra, y así pasó. Si no hubiera sido así, yo no creo que nosotros hubiéramos podido venir a Canadá. Imagínense una persona surgiendo de los pulmones en estas condiciones que tenemos que enfrentar. Difícil, estaría enfermo todo el tiempo, ¿me hago entender? Pero el Señor tiene un propósito, primero, que le conozcamos como que Él es Jireh en todo sentido para con nosotros. Y lo segundo, que Él tiene no solamente el milagro, sino lo más importante, ese propósito que nos va a dar sentido a nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a orar por el milagro. Amén, por cada milagro. Pero más allá del milagro, preguntémosle al Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Y antes de orar, voy a terminar con este testimonio. Me fascina. Hay unos pastores que ellos se fueron a vivir muy jóvenes. Ella quedó embarazada. Ellos estaban envueltos en la drogadicción. Ella quedó embarazada. Ellos seguían consumiendo aún cuando ella estaba embarazada. La niña, la primera de ellos, cuando nació con muchos problemas obviamente, de dependencia a las drogas, porque eso era lo que le habían dado, y con muchos problemas médicos de salud. Entonces, ellos después conocieron al Señor. Los papás de ella tomaron a la niña porque pues ellos claramente no tenían condiciones para para criarla, y entonces en ese momento llegó ella y siguieron las drogas ambos, y de repente el Señor los tocó
y se convirtieron al Señor. Empezaron a venir a la iglesia, pero eran indigentes, eran personas que estaban en la calle, ¿sí? Se arrepintieron, empezaron a trabajar, empezaron a cambiar, recuperaron a su hija, después tuvieron otro hijo y empezaron a crecer. Y ellos tenían una situación económica muy delicada, muy fuerte, porque pues ellos se habían dedicado era a las drogas y pues no habían hecho nada más. Y ellos se pusieron a orar y dijeron, Señor, vamos a trabajar 2 días a la semana. Y lo que trabajemos en esos 2 días, que tú me puedas mantener el resto de la semana para nosotros poderle llevar la palabra a los indigentes. Y así fue. Pero entonces ellos decían, estaban muy al alcance. ¿Sabes qué, Señor? Danos las finanzas para bendecir y poder ser bendición para todas las personas, para poder ir a más personas de la calle indigentes, sacarlos de allí y poderles dar la opción de Jesús para que sean salvos y sanos. Y el Señor se los dio. Y ahorita tienen tremenda fundación y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que las finanzas no eran simplemente para ser multimillonarios y bendecidos, sino para llevarlas y bendecir a otros. Entonces, pensemos bien, el milagro que yo estoy pidiendo, claro, lo necesito, pero ¿qué va a causar en mí? ¿Solamente es para mí o va a ser para bendecir a las personas que están alrededor mío en cualquier área? Porque todo lo que el Señor nos dé es un canal de bendición para los demás. Amén. Entonces vamos a orar y ahí yo le pido que nos coloquemos en pie y vamos a empezar con los ojos cerrados, a entonar esta canción, a pensar en ella, porque sabemos que el Señor tiene todo el poder para hacer las cosas. Amén. Y allí donde está usted, cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos y piense, si podemos creer, el Señor lo puede hacer. Eso fue la batalla que estuvo viviendo Pedro allí. Creer o no creer a la palabra de Dios. Y él creyó, y no solamente creyó, sino que obedeció y movió su barca a un sitio en donde, según esas circunstancias, no iba a recoger nada. Pero para el Señor no hay nada imposible. Y ahí donde está usted, si usted tiene alguna petición, algún milagro, alguna cosa que hay en su corazón, no de ahora, sino de pronto hace mucho tiempo, todos con los ojos cerrados, yo le pido que levante sus manos. Y vamos a empezar a entregarle todo esto al Señor. Padre Santo, mira cada una de nuestras vidas, Señor. Mira, Padre Santo, que nosotros hemos estado, Padre Santo, esperando y anhelando cosas que necesitamos por hace mucho tiempo, Señor. Y por alguna razón no han llegado, Padre Santo, y eso nos ha traído frustración, nos ha traído decaimiento, nos hemos, Padre Santo, desmotivado, Padre Santo, inclusive hasta con la vida misma, Señor, porque las cosas no se dan como nosotros esperamos y anhelamos, Señor. Pero hoy hemos entendido algo, Señor, y es que si tú estás en medio de nosotros, si tu reino viene a nosotros, Señor, Padre Santo, las cosas son diferentes. Si el reino viene a nosotros, Padre Santo, el milagro desciende a la barca, Papito Dios. Y ya no va a ser, Padre Santo, en nuestras fuerzas, sino según tu palabra, Señor. Y en esta tarde, Padre Santo, yo te pido que veas las manos levantadas de todos mis hermanos, de todas mis hermanas aquí, Señor, que han venido, Padre Santo, con esa fe, con esa certeza de que tú lo puedes hacer, de que a pesar de que hasta ahora no se haya dado, Señor, vamos a extender nuestra fe, Padre Santo, y vamos a creer que tú tienes esa respuesta para nuestras vidas, Señor. Y hoy te pido y yo te anhelo, Señor, que les traigas esas respuestas a ellos, Señor. Esa respuesta, Padre Santo, en su salud para ellos o para alguno de sus familiares que con tanto tiempo lo han anhelado, Señor. Hoy clamo, Padre Santo, y yo quiero que cada uno de los que levanta su mano, sin importar quién está al lado, empiece con sus propias palabras a pedirle ese milagro al Señor. Él está allí. Dice la palabra que donde hay 2 o más reunidos en el nombre del Señor, allí está Él. Él está aquí. Él está golpeando a la puerta, pero nosotros tenemos que abrirla para que Él pueda entrar. Señor, Padre Santo, escucha la oración de tus hijos, Señor. Escucha el clamor, Papito Dios, que con cada, Padre Santo, una de nuestras palabras estamos diciéndote, Señor, escucha nuestra oración. Escucha mi oración, Padre Santo. Quiero salir de aquí,
Padre Santo, sabiendo que no solamente tú me escuchas, sino que traes la respuesta a mi vida, Señor. Hoy clamo, Padre Santo, por todas las personas que están anhelando y buscando su estatus migratorio en esta bendita nación de Canadá, que sea aprobado, Señor. Respóndeles, Padre Santo, dales la palabra, Padre Santo, para que ellos, Padre Santo, puedan reclamarla con toda autoridad y recibir ese milagro que están anhelando hace tiempo, Señor. Hoy clamo, Padre Santo, para los que necesitan las fuentes financieras, de empresas, de trabajos, de empleo, lo que sea, Padre Santo, que tú abras las puertas para que ellos puedan recibir esa bendición, Señor, y a través de ella, no solamente quedarnos con la bendición, sino caminar contigo de ahora en adelante. Porque sabemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros, porque el milagro descendió a la barca, porque se cumplió lo que hemos pedido. Venga a nosotros tu reino, Señor. Yo hoy clamo para que cada uno de nosotros, Señor, seamos creyentes. Quebranta toda incredulidad, Padre Santo, quebranta todo argumento del enemigo en nuestras mentes, Señor, y que, Padre Santo, no argumentemos más contigo, sino que obedezcamos a tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú lo estás haciendo en esta tu familia, en estos sus hijos. Amén y amén y amén. 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 Yo creo que el Señor se está moviendo y esta semana vamos a ver testimonios muy poderosos. Amén. Bueno, les voy a pedir dos cosas, bueno, varias, pero dos ahorita. Tomen asiento y démosle un aplauso al Señor por la vida de Guillermo Santa Coloma.